En este video hablaremos del Wushu, el arte guerrero acrobático de China. En el imaginario cultural está presente que las artes marciales chinas están llenas de acrobacia y junto con ellas una estética única, que las hacen un arte muy vistoso y llamativo. Además, al presenciarla podemos sentir un trasfondo cultural muy antiguo que tal vez no todos puedan expresar con palabras, pero que está ahí, evidenciado. En el circo chino, las artes marciales juegan un papel muy importante, que su desarrollo va de la mano con las técnicas acrobáticas, y realmente es difícil pensar en la una sin la otra, dentro de las artes circenses chinas. Según cuenta la leyenda, todas las disciplinas de las artes marciales originaron en una célebre batalla que liberaron el bandido Chi Yu y sus 61 hermanos contra el Emperador Amarillo. Chi Yu, que dominaba el viento y las brumas, aterrizaba con el lúgubre sonido de sus cuernos a las trompas imperiales. El Emperador Amarillo pudo ganar su última batalla gracias al dragón que, como haría una brújula, le indicaba el sur. Para conmemorar esta victoria, se celebró durante siglos una versión del combate que se denominó la Batalla de los Cuernos. Al principio participaban en ella millares de acróbatas, pero con el paso del tiempo quedaron reducidos a 3, que realizaban todas las disciplinas del Dominic Mukler, 2003, página 14. Imaginemos cuán importantes son las artes marciales y la acrobacia en la milenaria cultura de una nación como lo es China, como para que estén presentes en sus leyendas de la creación y hayan llegado a los días presentes incluso en el circo chino. El autor Roger Itier nos cuenta cómo arte marcial que está imbuido con las tradiciones, leyendas y en fin, todo lo relacionado a la cultura china se basa en habilidades físicas de supervivencia, respetando, aprendiendo e imitando al medio natural. Y así también nos cuenta cómo este arte marcial tuvo también sus momentos oscuros de persecución, debido a el potencial que daba a las personas el aprendizaje de esas habilidades físicas. En la prehistoria, los hombres inventaron, para defenderse y para alimentarse mediante la caza, los primeros elementos del Wushu. Esto explica por qué los estilos zoomórficos tienen tanta importancia en el Wushu. El Wushu se ha nutrido durante milenios de la cultura tradicional china. Fue a menudo declarado fuera de la ley por los emperadores que tenían, y con toda razón, que las escuelas de artes marciales se convirtieran en potenciales grupos de resistencia contra sus gobiernos. Roger Itier, 2007, página 26. En la cultura china, la acrobacia y por lo tanto los estilos de combate que están relacionados con ella tienen tanta importancia que se les da un origen cronológico más antiguo incluso que la danza y el teatro. Estas habilidades de supervivencia obtenidas a la naturaleza requieren de mucho tiempo de entrenamiento, esto para lograr dominar dichas habilidades, pero hubo algunos individuos con habilidades superiores al promedio que destacaron entre los demás. Madame Fukifeng, autora de la acrobacia china a través de y de la historia de la acrobacia, estima que la acrobacia fue la primera expresión artística corporal del hombre anterior al teatro y la danza. Las primeras civilizaciones fueron de cazadores y los primeros acróbatas surgieron de entre los cazadores más experimentados. La habilidad, la agilidad, la flexibilidad, la fuerza, el equilibrio, la observación del comportamiento de los animales constituyen cualidades indispensables tanto para el cazador como para el acróbata. Columnas grabadas hace 4000 años confirman esta teoría. Dominic Mukler, 2003, página 13. Cuando el ser humano se volvió sedentario, comenzaron a desarrollar pueblos y ciudades en las cuales la espiritualidad era regida por ritos, y dichos ritos se enriquecían con las actividades de esas sociedades primitivas realizaban y que los ayudaban a su supervivencia. Dentro de estos rituales, unas artes escénicas primitivas comenzaban a gestarse los rituales espirituales de este milenario pueblo. Consideremos de una manera más precisa las relaciones que mantiene el Wushu con otras artes. En la antigüedad era frecuente durante el desarrollo de actividades que se llevaban a cabo para celebrar el culto a los espíritus o a los antepasados, el empleo de la danza, la música y, naturalmente, el Wushu. Estrechamente relacionado con la danza, el Wushu se convertía junto a estas manifestaciones en una especie de baile marcial que tenía como única finalidad rendir homenaje a los antepasados y a las divinidades por medio de proezas gestuales que ejecutaban sus practicantes. Pierre Itier, 2007, página 28. Estas proezas físicas de combate y supervivencia mucho tiempo de entrenamiento, al igual que lo que hoy conocemos como circo. Por lo tanto, los practicantes de Wushu en la antigua China, por múltiples razones, se reunían con otras personas con habilidades especiales para viajar y demostrar sus a otros públicos de diversas latitudes. Esta necesidad de sorprender fue lo que empujó a Acróbata a abandonar la granja o la tienda
a desertar del ejército, descender el curso de un río y emprender el viaje. Por esto, la comunidad de los acróbatas, siempre dispuesta a admitir a nuevos miembros, frecuentemente se mezclará con militares, gendarmes o pillos, asociándose con otros pueblos migratorios, dado que los acróbatas frecuentemente se han fortalecido con el contacto de exploradores o revolucionarios. Dominique Bucler, 2003, página 11. Bien, eso es todo por esto. Si te gustó, te invito a compartirlo, suscribirte